Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Yo creo que cuando estamos analizando este tema, los megaproyectos, el llamado desarrollo, estamos entrando a un tema que es la actual coyuntura de una discusión profunda. Estamos hablando de un modelo económico, y un modelo económico que se ha instaurado desde hace muchísimo tiempo en el mundo. Es el capitalismo. Es el capitalismo salvaje que se ha creado precisamente en América Latina, saqueando los recursos, saqueando la riqueza de nuestros ancestros. Ahí es el nacimiento del capitalismo. Y este capitalismo lo que ha hecho es sentar sus bases con una economía y con políticas a nivel global. Y creo que los temas se han acentuado cuando los estados, las repúblicas, son hijas de esta colonización extrema. Yo concuerdo con los hermanos de Bolivia en el sentido que los problemas son estructurales. El tema estructural tenemos que entrar a discutirlo con absoluta profundidad. Si no cambiamos la estructura, vamos a ponerle en parche en todos los lados y no es el camino. Porque eso también está entrando raíces mucho más profundas. Solamente con citar lo siguiente. En la década de los 70, particularmente la cumbre de Estocolmo en 1972, cuando por primera vez se discute el tema ambiental y se acuerda que el mundo está en camino a un calentamiento peligroso, en América Latina nosotros estamos en otro camino. Estábamos desarrollando la reforma agraria, estaban desarrollando los booms económicos, pesquero, de guano, de petróleo y de minería. Ellos acordaron ya cómo ir, en Europa principalmente, cómo ir disminuyendo esos niveles de explotación. Desde 1972 a la fecha, en América Latina no ha cambiado, se ha profundizado. Las multinacionales han fijado nuevos territorios para sus explotaciones, y es América Latina, es la China y es el África. Entonces, viene la cumbre de Río de Janeiro, que va a ser otra cumbre este año. Precisamente ahí se acuña otro paradigma global desde los estados, el desarrollo sostenible, y plantean tres pilares: el tema ambiental, el tema económico y el tema de la distribución. Sin embargo, el planeta sigue calentándose, se sigue sobreexplotando, y hay procesos económicos mucho más profundos en los actuales momentos con el proceso neoliberal que se ha acentuado en nuestros territorios. Ese es un tema que hay que mirarlo. Y lo que señalaba Diego y los compañeros que saben, en ese mismo camino en América Latina los gobiernos de derecha han presentado los proyectos del famoso IRSA. Son 509 megaproyectos que se van a construir en América Latina, que son hidrovías, que son hidroeléctricas, que son carreteras, que son ferrocarriles, que son líneas de transmisión eléctrica, etcétera, principalmente por las corporaciones multinacionales. Desde la óptica de ellos dice que hay que integrarnos, hay que dominar el Ande y hay que ver. Lo que ocurre en temas económicos es cómo llevarse los productos desde el Asia hacia el Atlántico y viceversa, y en ese camino encontrar los recursos que están estratégicos en nuestro continente para sobreexplotarlas. Entonces, este es un proyecto geoestratégico del capitalismo y sus aliados, las corporaciones grandes. Entonces, el IRSA hoy desarrollado por corporaciones brasileras, y eso no hay que mentirlo, instaurado de un gobierno amigo de izquierda que ha entrado a América Latina a decir que va a colaborar con todo el mundo, y así están ingresando a nuestros territorios con las corporaciones brasileras a construir estos megaproyectos, impactando territorios indígenas. Ese es un tema que no podemos escapar de la memoria. Entonces, incluso en los actuales momentos, el capitalismo ya no necesita de la derecha. Están implementando gobiernos de izquierda, están implementando los procesos del capitalismo, la industria extractiva en todos los lados, la explotación de los recursos primarios que ellos necesitan. Entonces, es un modelo global que se está instaurando. Eso para situar en ese lado, queridos compañeros y compañeras, y es muy bueno que se ha planteado este tema. Es un reto que se está enfrentando y los impactos que vamos a vivir.
Sin embargo, en esta cumbre estamos discursando y estamos diagnosticando, y desde los estados igualmente nos están diciendo que hay que entrar, que hay un mecanismo, que los niveles de pobreza se han disminuido, pero ¿cuántos de esos pobres que han salido de ser extremadamente pobres están trabajando en el Estado o qué espacios los estados han aperturado? Ninguna, salvo en Bolivia, que se está implantando los procesos con la plurinacionalidad. No hay indígenas que están trabajando en los estados, es todo lo contrario, es contra indígenas, las leyes, las constituciones. Entonces, pero tenemos que entrar. Por eso yo también quiero señalar en esta intervención, este debate, tenemos que ver de nuestra lucha que venimos desde las comunidades, a veces calientes después de enfrentar, queremos resolver el tema de un día. La paciencia de nuestros pueblos es sumamente importante y la diplomacia en estos espacios. Estamos conquistando de a poco estos espacios. Hace 10 años no nos dejaban entrar, ni afuera. Teníamos que estar a kilómetros y kilómetros. Y creo que cuando estamos acá tenemos que aprovechar eso. En decir fuerte, escribir, hacer la incidencia política y presionar. Yo creo que ese es un tema que hay, el diálogo político de igual a igual, no hay que tenerle miedo en todos los espacios. Hay que reclamar el cumplimiento de aquellos que el Estado ha suscrito. El convenio 169, ellos han suscrito, la tienen que cumplir, como es el consentimiento previo, libre e informado, que no la implementan los estados. El tema de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en todas las políticas públicas, pero reales, no en el discurso. Yo creo que eso es un tema que desde los pueblos tenemos que ir implantando. Entonces concluyo que hay que incluir en las propuestas que el consentimiento previo, libre e informado para el llamado desarrollo de ellos y para nosotros el buen vivir o el suma causa y el suma camaña o el plan de vida tiene que ser con previa consulta. A eso que se comprometen los estados y a eso que se compromete la OEA. Lo siguiente, el tema de la declaración que están hablando. Yo creo que nosotros como pueblos debemos plantear dos cosas importantes. Que hay una voluntad política de los estados, pero también nosotros mirémonos cómo está. Las organizaciones no están yendo a discutir la declaración. Son un grupo de amigos que a veces están ahí. Y es culpa nuestra también que no estamos participando. Yo creo que podemos incluir que la OEA a partir de la fecha invite a las organizaciones territoriales con representación para estar, porque esa es la que hay que llevar las demandas. Y el otro tema, creo que a partir de la fecha, queridos compañeros y compañeras, hermanos, hay que plantear el pilar cultural en todos los mecanismos de desarrollo que plantean los estados. Porque a nosotros nos están viendo como personas, o como no nos ve como indígenas, nos ve como el folclore, y no nos ve como un actor político. Y el tema del actor político es un tema cultural. Todos los pueblos tenemos cultura, hasta aquellos que están sometidos tienen cultura, y ese pilar, la diferencia que somos entre los unos y los otros, tiene que estar implementada en las políticas públicas. Y finalmente yo creo que sí hay que poner lo que señaló Patricia, yo creo que hay que respaldar las sentencias valiosas que ha sacado la Corte Interamericana. Lo duro sería que los estados, como están presionando, para que cambie el perfil de la CIDH, el perfil de la Corte, un nivel de avance político que ha tenido con su jurisprudencia en el mundo, es la más desarrollada, la Corte Interamericana. Pero si ésta le baja el perfil a presión de los propios estados, no estaríamos construyendo el derecho, porque el derecho ya estaría bajado a otros niveles. Y creo que finalmente lo que había señalado, yo creo que hay que seguir fortaleciendo. Ya tenemos las organizaciones locales, las organizaciones nacionales, todas tenemos. Y hay un proceso de articulación en organizaciones supranacionales como el COICA, CAOI, SICA, CIMA, etc. Hay que construir la OEA indígena. Hay que hacer de manera paralela en este Estado para dialogar en igualdad de condiciones con los Estados. Muchas gracias. Agradecemos a Miguel Perlacín por su intervención. A continuación voy a dar lectura de la propuesta de la bancada indígena. Bancada indígena, Congreso de la República de Colombia, Cuarta Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas, Cartagena de Indias, abril de 2012. Los parlamentarios indígenas de Colombia saludamos este encuentro y
y expresamos nuestros deseos para que contribuyan a acercar y enlazar las voluntades de las autoridades y líderes de los pueblos del continente en defensa de nuestra madre tierra y por una vida y un futuro digno para todos los seres que la habitamos. Ante esta cumbre que se propone tejer alianzas por la defensa de la madre tierra, manifestamos, primero, que las estrategias y políticas de desarrollo puestas en marcha por el Gobierno nacional van en contravía de las necesidades e intereses colectivos de nuestros pueblos indígenas. En consecuencia, vulneran los derechos fundamentales e integrales establecidos en los instrumentos internacionales y en la Carta Política de Colombia. Segundo, que el modelo globalizante de desarrollo y las políticas económicas favorecen los megaproyectos, monetarizan los derechos fundamentales y plantean soluciones mercantilistas a los problemas generados por el modelo de acumulación y depravación de los recursos de agua, bosque, aire, que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de nuestros pueblos. Tercero, que las actividades de las multinacionales y los megaproyectos extractivos agudizan la pobreza, generan desplazamientos masivos y agravan la situación humanitaria, debido a la presencia de grupos armados que protegen los intereses políticos y económicos de capitales nacionales y extranjeros, ocasionando que una tercera parte de los pueblos indígenas estén en peligro de extinción física y cultural. Cuarto, que el Gobierno nacional no ha honrado los acuerdos y compromisos pactados con los pueblos indígenas en los espacios de concertación por falta de voluntad política, existencia de una institucionalidad inadecuada y desconocedora de la diversidad y por la no asignación de los recursos económicos para implementarlos. Quinto, que rechazamos enfáticamente las maniobras del gobierno en sus niveles territoriales que buscan dividir y cooptar las organizaciones representativas de nuestros pueblos. En consecuencia, para garantizar que los indígenas podamos vivir como pueblos, exigimos al gobierno, primero, que ratifique sin reserva alguna la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Segundo, que reconozca, garantice y desarrolle los mecanismos para hacer efectivos el derecho fundamental del consentimiento previo, libre e informado en relación con medidas legislativas, administrativas, proyectos o programas que nos afecten. Tercero, que la explotación de los recursos naturales sea realmente sostenible, respetuosa de enfoques de desarrollo propios que garanticen la vida y la integridad cultural de nuestros pueblos. Cuarto, que se establezcan de manera concertada mecanismos de seguimiento, evaluación y verificación de avance y cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para pueblos indígenas en los objetivos del desarrollo del milenio y en el marco del segundo decenio internacional de los pueblos indígenas que culmina en el 2014. Quinto, el cumplimiento de los acuerdos suscritos con pueblos indígenas y organizaciones indígenas en los espacios de concertación local, regional y nacional, así como la ejecución pronta y eficaz de las órdenes impartidas por los órganos judiciales, internacionales y nacionales en defensa y garantía de los derechos de nuestros pueblos indígenas. Marco Aníbal Avirama, Hernando Hernández, Germán Bernardo Carlosama y Bandorío Sandoval. Este es el documento que han hecho llegar a la mesa. Con las 5 intervenciones que hemos tenido hasta el momento, damos la palabra a los compañeros de la mesa para que hagan sus apreciaciones. No alcanzamos a recibir más intervenciones porque a las 6:30 debemos entregar este auditorio. Entonces, damos la palabra a Darío. Muy corto, solamente creo que más una propuesta muy importante del hermano Alcibiades y el hermano Miguel, que es básicamente lo que
se quería escuchar, pero de todas maneras queremos decir que el trabajo de un poco de tocar el tema de las estructuras es sumamente importante. Creo que ese es el trabajo que hay que hacer, la verdad, porque estamos tratando, como lo decía Miguel, poder articular y poder coordinar mucho mejor desde las organizaciones locales, nacionales como las supranacionales. Creo que estamos en un proceso de consolidación del foro de Abya Yala, en el cual en estos momentos está coordinando el foro, la Red de Mujeres Indígenas de Biodiversidad, CAOI y la COICA. Entonces creo que estamos en un proceso, es muy cierto, creo que la articulación y la coordinación en estos espacios es sumamente importante. Gracias. Damos la palabra a la compañera. Creo que Miguel captó claramente la idea y el mensaje ha sido súper claro sobre la jurisprudencia que puede crear la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, somos un pueblo pequeño. Yo creo fuertemente que el éxito de las organizaciones grandes, regionales, nacionales, depende de la fuerza que puedan tener sus organizaciones bases. Y nosotros lo hemos demostrado así. Nosotros apoyamos fervientemente a la organización regional y de igual manera a la organización nacional e inclusive nuestro proceso ha logrado fortalecer a las organizaciones grandes. En ese caso, yo creo que la decisión que llevan las organizaciones regionales es el reflejo de lo que requieren las organizaciones locales de base. En ese sentido, yo no creo que se contraponga la presencia de un pueblo pequeño como Sarayaku o que aquí esté la CONAIE, porque somos parte de la misma. Muchas gracias. Agradecemos la asistencia y la participación de todos y todas ustedes en este evento y le damos la palabra a Luis Cebeles. Bueno, quiero resaltar la participación de todos, la asistencia. Esperamos que mañana el salón esté nutrido todo el día para las decisiones y las conclusiones. En las horas de la noche vamos a tener un espacio de una hora, de 8 a 9. Yo sé que algunos no van a poder estar para que tengamos tiempo de cenar y poder compartir algunas otras ideas. Yo quiero ir planteando lo siguiente. La declaración debe irse pensando, a mi manera de ver, en la siguiente manera, para que lo vayan también ustedes pensando y lleguemos a un consenso. Uno, que se debe hacer un análisis sobre los distintos temas en la primera parte, de qué pensamos en general frente a ello, una perspectiva crítica, y después vendrían como las distintas proposiciones en relación a cada uno de esos temas, que no pueden ser muchas, ¿sí? Un documento largo no lo lee casi la gente. Y al final, ir cerrando con las tres grandes propuestas que tienen que ver con el sistema de participación en la OEA, con lo de la declaración, pues que habrá que definir una posición política clara, ¿sí? Y respecto de, bueno, otro asunto que ahora se me va de la memoria. Y cerrar también en un llamado o un compromiso de parte de las organizaciones de cómo es que vamos a seguir, vamos a hacer el seguimiento y cómo vamos a fortalecernos frente al espacio de la OEA. La OEA tiene muchas cosas que nosotros no conocemos, de cómo aprovechar y exigirle que nosotros podemos también hacer uso de esos escenarios, de esas herramientas para fortalecer nuestra capacidad de incidencia. Y yo estoy de acuerdo. Compañeros, yo estoy tratando de recordar algún mito de los pueblos indígenas que más que la experiencia histórica propiamente, que también la tenemos, de cómo se refleja en ese mito que las cosas no se logran de la noche a la mañana y que el ambiente, que el panorama no es tan favorable a veces, pero eso no puede llevarnos a una actitud de pesimismo. Aquí, por el contrario, lo que hay que definir es afinar las estrategias, aprender de otras experiencias, que hay muchos compañeros que tienen experiencia de lucha en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo enriquecernos? ¿Cómo tejer alianzas de aquí en adelante? ¿Cómo
buscar aliados, y yo sí quisiera hacer un llamado a que aquí todos le pidamos al gobierno de Bolivia, que tiene un embajador ante la OEA, que asuma un papel protagónico en llevar nuestras ideas, porque si no lo asume alguien que hace parte de nuestro proceso, pues ¿quién más lo puede hacer? Habría que buscar otros aliados. Yo le decía al ministro esta mañana, bueno, independientemente de que ustedes quieran hacer reserva, por favor posicionen díganle a la canciller que posicione el tema en la cumbre, porque no está en la agenda, compañeros y compañeras. Eso no es un olvido casual, y por eso yo le insistí al ministro. Yo sé que el ministro del Interior no lo puede hacer, porque es un asunto de diplomacia y lo tiene que hacer la Cancillería. Y tendríamos que también hablar con los parlamentarios para que lo incorporen. Por eso era que esta mañana decíamos que se nombrara una comisión, ya estuvieron unos compañeros. Creo que eso no se nombró la comisión para hablar con los distintos actores sociales, que ayuden a que en su declaración quede algo referido a que hay que avanzar en la Declaración de Derechos Indígenas en la OEA. Todo va a depender, sí depende mucho de la voluntad política de los estados, pero también de la perseverancia y la capacidad nuestra, así como se ha hecho en Naciones Unidas hace 20 años, o en el recorrido de los 20 años de lucha, de los más de 20 por la declaración. Mucha gente se desilusionó, pero al final se ha logrado esa declaración, que si bien es cierto no es vinculante, sí es un instrumento al cual hacemos mención hoy y nos sirve para exigirlo. Y la Corte Interamericana, independientemente que sea vinculante o no, la ha retomado y la ha interpretado en sus sentencias últimas favorable a los pueblos indígenas. Si aquí saliera una declaración con una cantidad de limitaciones, me imagino que si la Corte se mantiene en ese tenor, va a ser un respaldo para nosotros. En el caso colombiano, la Corte Constitucional ha tutelado y nos ha dado la razón, lo que muchas veces algunas instituciones no han querido reconocer. Y en el caso americano, la Corte y la Comisión también han tenido en cuenta y nos han dado la razón cuando algunos estados no la han querido reconocer. Entonces, yo creo que hay unos elementos que vale la pena tener en cuenta y resaltar. Compañeros y compañeras, ya vamos buscando la salida, esperamos encontrarnos en la cena, mañana muy juiciosos, tempranitos, porque podemos hacer todos los debates, pero aquí sobre todo funciona la proposición, compañeros.